repasando un poco lo que vimos días atrás, el tema de oferta y demanda, el tema de que bueno, las instituciones financieras, bancos centrales, no pueden, por ahí ellos no pueden, digamos, comprar acciones o invertir fuerte todo de golpe, ¿sí? No pueden todo de golpe. ¿Por qué? Porque eso hace que se genere un exceso de oferta o de demanda, ¿sí? Cuando hay un exceso de oferta o de demanda, vemos que el precio sale disparado, ¿sí? Sale muy fuerte de la zona y eso no es conveniente, ¿sí? Realmente eso no es algo bueno porque em, siempre ellos tienen que ir dando esa posibilidad o tienen que ir entregando el precio de una manera eficiente, de una manera equilibrada, ¿sí? Por eso es que em, al ir haciendo esos impulsos y los retrocesos, ¿sí? Van llevando el precio, como dijimos, de zonas baratas a zonas caras, como para que ellos puedan seguir invirtiendo, ¿sí? Pero cuando sucede este exceso de oferta y demanda, el precio sale tan rápido que va generando estos vacíos de liquidez o ineficiencias, ¿sí? Por ejemplo, em, un mercado eficiente es aquel que hace impulsos y que va haciendo sus respectivos retrocesos, ¿sí? Ese es un mercado eficiente, pero ¿qué pasa cuando hace así, por ahí retrocede un poquitito y sale fuerte de golpe, ¿sí? Ahí, digamos que el precio, hay un desbalance, ¿sí? En la zona, en el precio hay una ineficiencia. ¿Por qué? Porque como les decía, siempre tiene que ir llevando el precio a zonas baratas para que se puedan seguir incorporando, ¿sí? Inversores o puedan seguirse metiendo al mercado, ¿sí? Entonces siempre lo ideal siempre es ver o tratar de operar en un mercado que vaya moviendo de una manera eficiente. Cuando el mercado está muy lineal y hace así y sigue, realmente es muy difícil poder operar un movimiento o un mercado así. Em, entonces, estos movimientos grandes generan, bueno, esos desbalances. Y bueno, ¿qué sería la ineficiencia? Sería la ineficiencia en la acción del precio son esos vacíos o esos espacios entre las mechas, ¿sí? Que se generan en las gráficas debido a los movimientos bruscos. Entonces, definiendo aquí, vamos a tener entonces, ahí, entonces, las ineficiencias, ¿sí? La, la acción de precio son esos vacíos de liquidez, ¿sí? Esos vacíos de liquidez o espacios, ¿sí? O espacios entre mechas que se generan en las gráficas por exceso de oferta-demanda, ¿sí? Hola Daniel, buenas noches. Recién arrancamos. Bien, entonces, como el- los que mueven el mercado, ¿sí? Este algoritmo es un algoritmo el que va moviendo el mercado. Este algoritmo siempre, como le decía, siempre tiene que ir entregando al precio de una manera eficiente, ¿sí? De una manera eficiente se hace referencia a que, bueno, si estamos en una tendencia alcista, tiene que llevar el precio sí o sí
a zonas de descuento, a zonas baratas, como para que puedan seguir incorporándose esos compradores. Lo mismo en una tendencia bajista. Tiene que ir llevando al precio a zonas caras para que la gente pueda vender, ¿sí? Para que sea conveniente que puedan, eh, que vayan vendiendo, ¿sí? Entonces, eso es una manera de ir entregando el precio de manera eficiente, pero sabemos que a veces hay exceso de oferta y demanda, ya sea por alguna fundamental, por alguna noticia, algún dato económico, no sé, una guerra, una pandemia. eh, entonces, ese exceso hace que el precio se dispare y bueno, empezamos a ver esas ineficiencias, ¿sí? Que en realidad ¿cómo lo detecta? Cuando el precio sale de una zona, ¿sí? Y sale con velas grandes, ¿sí? Grandes, 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 que en ningún momento el precio las rellena, ¿sí? La idea es que vaya rellenando. Em, entonces, vamos a tener que van a ser los dos tipos más importantes de ineficiencias que nosotros podemos llegar a encontrar en una gráfica, ¿sí? Entonces vamos a tener los dos tipos de ineficiencias más conocidas, ¿sí? Conocidas y encontradas en las gráficas serán, vamos a tener eh, acá, uno, el gap, ¿sí? El gap, cuando nosotros tenemos un gap de mercado, es una ineficiencia, ¿sí? Eso es un vacío de liquidez, ¿sí? Digamos que es un espacio, un hueco que queda, ¿sí? Que ahí entre medio no hubo liquidez, ¿sí? No hubo cotización y ese vacío, ¿sí? Eh, debe ser rellenado, ¿sí? Todas estas ineficiencias, en algún momento el precio, tarde o temprano, a veces por ahí no hay algo que diga, no, cuando se genera una ineficiencia, el precio dentro del mes tiene que rellenar. No, a veces pueden pasar meses, años, ¿sí? O por ahí horas o semanas, ¿sí? O días. Eso por ahí no lo sabemos, pero tarde o temprano termina, termina cubriendo, rellenando esas ineficiencias, esos vacíos, ¿sí? Para ir tomando órdenes que por ahí pueden quedar en la zona, ¿sí? Pues es por eso que el precio, eh, cuando tenemos zonas de pivote, eh, no sé si por ahí recuerdan cuando vimos el tema de los pivotes, que también vimos el tema de aquellos eh, pivotes ideales o esos pivotes que debían tener tres aspectos, que era fuerza del movimiento, el tiempo en la zona y zona fresca. Cuando se daba eso, el precio sale tan fuerte de la zona, ¿sí? Que genera ineficiencias. Por eso cuando el precio va en algún momento, vemos reacciones, ¿sí? Entonces el tema de pivotes también tiene que ver con las ineficiencias del mercado, ¿sí? Por eso que las ineficiencias muchas veces sirven como un imán para el precio, ¿sí? Porque son zonas que tiene que ir a cubrir, ¿sí? Tiene que balancearse, ¿sí? Zonas que se tienen que balancear, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces vamos a tener el gap, que es algo muy común, que por ahí sucedan los gaps, y lo otro, el 2, ¿sí? Van a ser esos vacíos de liquidez. Vacíos de liquidez. ¿Sí? Vamos a tener los vacíos de liquidez. Ya después, bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. En el Bitcoin, que en el Bitcoin se han generado varios
varios vacíos de liquidez, varias ineficiencias, no solo ahora, sino que de años atrás. ¿Sí? Entonces ahora eh, tal vez lo sabían, tal vez no, pero toda la caída que ha tenido, aparte de estar influenciado por la crisis mundial, pero también había otro motivo de fondo que eran muchas zonas con ineficiencias. ¿Sí? Así que bien, vamos acá. El tema del gap. Vamos acá. Por ejemplo, yo tengo ahí, ahí, ¿sí? Y de repente tengo, ¿sí? Un hueco ahí, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner más ahí. Ahí estaré. Bien, entonces, ese vacío, ¿sí? Que hay ahí, ese hueco que hay en la cotización, eso se conoce, bueno, eso es un gap, ¿sí? Es un gap de mercado, ahí, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, depende también el tamaño del gap, ¿sí? Pero por ahí, con el tema de la pandemia y por ahí, eh, Estados Unidos ahí cuando estaba Trump de presidente, que hubieron unos problemitas ahí con otros países ahí, algunos bombardeos, el oro habría con mucho gap y los dólares también, ¿sí? Muchos, generalmente gap bajistas. Entonces por ahí, si no eran muy grandes, el precio los tiende a venir a rellenar, ¿sí? ¿Cómo los va a rellenar? Por ahí los puede llegar a venir a rellenar con algún mechazo y ya cae, ¿sí? Esa es una manera, sino por ahí con un cuerpo de vela, ahí, ¿sí? Y ahí ya después ya el precio empieza a caer, ¿sí? Este vacío, ¿sí? Em, Esto es un gap bajista, ¿sí? Está ahí, ahora sí. Ya no coordino hasta ahora. Ahora sí. Bien, eso es un gap bajista. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Hay un exceso, ¿sí? De oferta de vendedores, ¿sí? Entonces se genera un gap bajista, ¿sí? Eso es un gap bajista. Después, después podemos llegar a tener gap alcistas, ¿sí? Que sería lo mismo que esto, pero de manera contraria, en donde hay un exceso de demanda, ¿sí? Entonces, eh, sale el precio, ¿sí? Y generalmente los gaps se van a dar en las aperturas de los mercados, ¿sí? Generalmente se dan en las aperturas de los mercados, ¿sí? Entonces, esto es una ineficiencia. El gap es ineficiencia que tarde o temprano lo va a ir a llenar, ¿sí? Y lo otro, los vacíos de liquidez, ¿sí? Allí vamos a tener, por ejemplo, algo ahí y de repente, ¿sí? Precio se aleja por ahí. No, no, no es exagerado, a veces sale, pero muy, muy, muy rápido así. Velas enormes, ¿sí? Pero muy, muy notorias, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de ineficiencia, ¿sí? Un vacío de liquidez, ¿sí? Ahí. Después tenemos el otro tipo de ahí. Y después el otro, ¿sí? Ahí.
¿sí? Que de repente salga el precio muy fuerte al alza. Ahí. ¿Sí? Por ahí se generan así unas velas muy, muy grandes. ¿Sí? Entonces, digamos que el precio, la gráfica, ¿sí? Le queda un vacío, ¿sí? Queda un vacío que no tiene nada, ¿sí? Entonces, allí, ese vacío es dinero, ¿sí? Dijimos que la liquidez era igual a dinero y a movimiento también, ¿sí? Era igual a eso, ¿sí? Entonces, cuando el precio venga a rellenar, viene a rellenar porque tienen que llevar el precio a zonas baratas en este caso, o a zonas caras, para que se pueda seguir vendiendo gente, ¿sí? Un vacío de liquidez. Eh, em, generalmente, ¿sí? Lo que es todas estas ineficiencias, ¿sí? Vamos a poner ahí. Siempre se van a llenar, ¿sí? Tarde o temprano, ¿sí? Eh, en un 50%, ¿sí? En un 50% o en un 100%, ¿sí? O en un 100%. Ahí, me voy a poner ahí, ¿sí? Siempre se van a ir cubriendo, ¿sí? Tarde o temprano se van a ir cubriendo. Entonces, por ahí algunas estrategias por ahí de inversión, ¿sí? En base al trading institucional y todo esto, es por ahí detectar zonas con ineficiencias, ¿sí? Zonas desbalanceadas, y tratar de buscar en esa zona también, por ahí una zona de oferta o una zona de demanda. Y bueno, sabemos que el precio tiene que ir a rellenar la zona para balancear, ¿sí? Y, o casualidad, tenemos siempre algún order block cerca, y bueno, es nuestra zona, digamos, de entrada, ¿sí? Entonces también podemos irnos, podemos enfocar en nuestra operativa en ir buscando zonas con vacíos de liquidez o con esas ineficiencias, ¿sí? Em, esa es una manera, por ahí lo podemos ir complementando con eh, con las zonas de liquidez o esas zonas de trampa, cuando hablamos ahí el tema de los máximos y mínimos iguales, que por encima o por debajo se generaba liquidez, había dinero en forma de stop loss, ¿sí? En forma de buy stop. Entonces también podemos ir complementando un poco, ensamblando un poco todos estos conceptos y bueno, uno empieza ya a determinar o a sacar zonas de alta probabilidad debido en base a lo que el precio va mostrando, ¿sí? En base a eso. Em, y luego, eh, vamos acá, vamos a ver también un mercado eficiente, ¿sí? Ahí. Mercado eficiente, ¿sí? Vamos a poner ahí. Mercado eficiente, ¿sí? Creo que sería un mercado eficiente. A ver. Por ejemplo, ¿sí? Mercado eficiente es aquel, ¿sí? Que a medida que va subiendo y va bajando, va rellenando, ¿sí? Va rellenando todas las zonas, por ejemplo. Viene ahí, va subiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio con las mechas? Que generalmente va rellenando con las mechas, ¿sí? Estamos por ahí, ¿sí? Por ahí esta vela de acá vino, por ahí tiró un mechazo ahí, rellenó el 50%,
¿sí? De esta vela, va rellenando ahí y ahí va cubriendo, ¿sí? De esa manera, digamos que lo va haciendo de manera eficiente, ¿sí? Ahí y va rellenando, ¿sí? Eso es un mercado eficiente. Eh, em, Generalmente por ahí lo más atractivo para poder operar, obviamente no va a ser un mercado eficiente, por ahí va a ser un mercado con ineficiencia. ¿Sí? Generalmente yo creo que eso es lo mejor porque ahí vemos buena volatilidad, se van generando zonas de balancea que el precio en algún momento va a ir a tomar, y ahí vamos a ver reacciones, ¿sí? Entonces generalmente un mercado así eficiente para nosotros, eh, no es del todo bueno porque esto va moviendo de manera normal, ¿sí? Va moviendo así, va así, ¿sí? Medio aburrido. Por eso es que está bueno que el precio en algún momento venga así, ¡pum! ¿Sí? Haga un cambio de dirección fuerte, genere un vacío, una ineficiencia toda ahí, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que si viene a retestear ahí, con un order block ahí, pum, ¿sí? Generalmente estas ineficiencias se van manifestando, ¿sí? Cuando por ahí tenemos un rompimiento de estructura, un BOS en alguna zona fuerte del precio, generalmente en alguna zona de pivote, ahí podemos llegar a tener esas ineficiencias o simplemente con la inyección de liquidez por parte de las noticias, ¿sí? Este es un mercado eficiente en donde, bueno, digamos que eh, va cubriendo todas las zonas, todos los precios, va rellenando bien, pero digamos que no es lo más lindo, ¿sí? Como para ir operando porque no vemos grandes movimientos, ¿sí? Entonces, viniendo un poquito aquí, ¿sí? Vamos a ir detectando, ¿sí? Esas zonas o esas velas, ¿sí? Eh, todos esos movimientos grandes, fuertes que se dan, esos vacíos de liquidez, obviamente hay velas que son velas de imbalance, ¿sí? Una vela de imbalance. Por ejemplo, esta vela que yo tengo acá, ¿sí? Este es un imbalance, ¿sí? Esta es una vela que tiene imbalance, esta es otra vela que tiene con imbalance, ¿sí? En realidad toda la zona está con imbalance. Lo más probable es que el Bitcoin, ¿sí? Eh, empiece, ¿sí? Tenga una recuperación para poder ir llenando, ¿sí? Todas estas zonas ahí, ¿sí? Vean acá, ¿sí? Lo que decía de cómo en esta parte, cuando el precio baja, ¿sí? Miren esa mecha que hay ahí, ¿sí? Cómo cubre esta vela que tenía imbalance, ¿sí? Ahí la cubrió. No solo cubre esta, sino que cubre la mitad de esta, ¿sí? Entonces, ven cómo va cubriendo. Lo mismo acá. Esta vela cubrió esta, ¿sí? Acá el precio baja, cuando hace este retroceso ahí, va cubriendo todo lo que tenía acá. Y acá también se va generando un imbalance, acá en esta zonita, ¿sí? Que el precio vino a rellenar. Ahí y ahí, ¿sí? Ahí se produjo ese vacío, ahí vino y el precio cae, ¿sí? Por eso por ahí algunos traders eh, operan con order block y también marcan zonas con imbalances y trabajan sobre ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, también tenemos un imbalance, ¿sí? Ahí hay una zona que tiene una ineficiencia, pero coincide con un order block, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una zona de oferta, una zona de ventas muy buena que presenta una ineficiencia, ¿sí? Está con un desequilibrio, con un desbalance, ¿sí? Damos un poquito más para acá, a ver.
Vamos a ver un poquito acá en macro qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Si nosotros estamos acá, ¿sí? Por ejemplo, ahí, miren que tenemos acá, ¿sí? En esta zona ahí, vean esa zona ahí, ¿sí? Toda esa zona ahí es una zona de equal low, ¿sí? O una zona de trampa, unos mínimos iguales, ¿sí? Dijimos que por debajo iban a haber muchas órdenes, ¿sí? Iban a haber muchos stop loss, ¿sí? ¿Por qué? Porque los retail, la mayoría, eh, acá, cuando el precio vino, genera la zona de soporte, sale, viene de vuelta, testea una vez, segunda vez, sale. Entonces, ¿qué ven? Ven que este precio que está acá, que es bueno, el 28.800, ven que es una zona muy fuerte. ¿Sí? Ven que es una zona de soporte fuertísima. Y te puedo asegurar que la mayoría aquí, acá, cuando el precio llega ahí, empezó a comprar. ¿Sí? Los retail, los que operan con soporte y resistencia y todo eso, toda esa cuestión, acá empezaron a comprar. Pero no tuvieron en cuenta que en realidad, o lo más probable, es que el precio rompa la zona. Porque tiene que tomar liquidez. Ahí está el negocio. ¿Sí? Ahí estaba el negocio. Tomar el dinero que estaba por debajo de la zona. ¿Sí? Por eso lo hace. Si bien, y generalmente por ahí rompe de una, vamos a verlo acá en diario, por ahí rompe de una, o a veces les da un poquito de profit, digamos que los ceba o eh, digamos, los atrae, si por ahí le genera alguna reacción ahí alcista, ¿sí? Vean ahí cómo hace acá esta vela ahí, ya hizo la toma de liquidez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ven la mayoría? No, el precio está reaccionando. ¿Sí? Entonces, como que el precio los empieza a seducir para las compras, ¿sí? Y cuando en realidad la idea era otra, ¿sí? Ven ahí, miren cómo, ¿sí? Parecía que se iba, ¿sí? Ya manipuló, tomó liquidez, acá los empezó a entretener, los empezó a seducir con las compras y después los sacó, ¿sí? Todo esto es una zona de manipulación. Acá no había que operar, ¿sí? Acá lo más inteligente era tratar de, por ahí, vender. Hacer lo que hace, ¿sí? Lo que todo el mundo no haría, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vender. Porque acá la mayoría te puedo asegurar que decía, no, hay que comprar. Ahora hay que comprar. ¿Sí? Mirá la zona. ¿Sí? Por eso siempre hay que tratar de tener una mirada distinta a las masas. ¿Sí? Como hablamos ayer en la clase de psicotrading, manejan la psicología de las masas. ¿Sí? Entonces, el pensar distinto hace que uno tenga buenos resultados. ¿Sí? Entonces, teníamos los equal low acá, ¿sí? La zona de trampa, la zona de liquidez. Y acá, todo imbalance. ¿Sí? En semanal, vamos a ver acá en mensual, vean ahí. ¿Sí? Vamos a cortar acá para que vean. Ahí. ¿Sí? Entonces estaba la zona de trampa ahí y acá estaba todo el vacío de liquidez. ¿Sí? Acá, cuando sale el boom del Bitcoin, que fue bueno, para la pandemia prácticamente, para la pandemia, 1 de marzo del 2020, sí, si no me equivoco, fue para la pandemia, que sale el boom, todo el mundo comprando, se produce el exceso de demanda y salió como un cohete. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Era probable que venga acá. No era nada loco, ¿sí? No era nada loco que el precio venga a rellenar toda esa zona, todo ese vacío de liquidez, toda esa zona, ¿sí?
en donde hay dinero. ¿Sí? Entonces, no, desde el punto de vista técnico, no era loco. Por eso es que también va generando ahí. ¿Sí? Seguramente ya tenían ya previsto qué iban a hacer con el Bitcoin. ¿Sí? Iban a subir y le iban a hacer un máximo histórico, iban a hacer el boom, toda la historia. Acá crearon una zona de dinero, una zona de liquidez a propósito. ¿Y por qué? Con el motivo de venir a rellenar acá. ¿Sí? Y si vemos acá, ¿sí? Vamos a marcar los imbalances. ¿Sí? Acá hay muchas zonas que tienen imbalances. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Esta vela acá, ¿sí? Tiene imbalance. La vamos a marcar ahí. Ahí, pero directamente lo vamos a marcar ahí. Ahí, hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mechita esta rellena una parte, ¿sí? Pero quedó un vacío todo ahí, ¿sí? Acá, vean ahí, ahí relleno, ahí cuando baja relleno, y acá hay otras zonitas más que no están rellenadas. Habría que ver si lo van a rellenar o no. Yo creo que ya rellenaron bastante. Ya tomaron ya liquidez, ya llegaron a zonas baratas. Veamos acá en diario. ¿Sí? Ahí está en diario. ¿Sí? Ahí hay un vacío. Entonces, si vemos un poquito acá, vamos a ver acá ahora actualmente. Acá. Vean dónde está el precio. Está trabajando la zona que le quedaba por cubrir. La zona que tenía imbalance. Ese desequilibrio que nunca lo vino a rellenar. ¿Sí? Vean dónde está. Está trabajando ahí el precio ahora. ¿Sí? Y ya lleva bastante ahí. ¿Sí? Ya son varios días que están ahí. Vamos acá. ¿Sí? Llegó una, dos, tres, cuatro, pues 3 semanitas. 3 semanitas ahí en la zona prácticamente. ¿Sí? No vaya a ser que de acá ya despegue. ¿Sí? No vaya a ser que ya acá el precio ya despegue porque ya realmente ya rebalanceó bastante bien. Cuando vimos el tema de Fibonacci, hablamos de que mínimo el precio iba a rellenar el 50% del impulso. Sí, generalmente mínimo el 50%, pero teníamos esos niveles SOTE que eran las mejores cotizaciones o los mejores precios para comprar o vender, ¿sí? Esos SOTES. Entonces, si yo marco un Fibonacci bien de todo el movimiento alcista, vamos a ver acá el Fibo, yo ya estoy en un nivel OTE, ¿sí? Yo ya estoy en un 79%, ¿sí? Ahí lo vamos a ver mejor, ¿sí? Yo ya estoy en una zona óptima de entrada, digamos, ¿sí? En un OT, una Optimal Trade Entry, 79%. Y ahí está haciendo el precio confluencia, ¿sí? O por lo menos ahí, ahí se encuentra en esa zona, ¿sí? En esa vela que tiene el imbalance y que ya lo rellenó, ¿sí? Entonces, probable que tenga un repunte, ¿sí? Probablemente tenga un repunte, ¿sí? Veamos acá un poquito esto. Bueno, hay muchas zonas. Ven acá también, esta es una zona que tiene, esta es una vela de imbalance. Toda esa zona ahí, eso tarde o temprano va a venir a rellenar, ¿sí? Por ahí hay dos maneras de marcar el imbalance. Marcando la vela completa, la vela que genera el desequilibrio de manera completa, ahí. O por ahí tomar un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque si vemos acá, esta mechita, digamos que ya cubrió un poquito la zona, ¿sí? Entonces por ahí podemos tomar desde, desde ahí que no está cubierto, completito, ¿sí? Una manera. eh, entonces ahí sabemos que el precio tarde o temprano, eso puede venir a cubrir. Y o casualidad,
que acá tenemos un order block, ahí, una zona de oferta. Entonces directamente nosotros ya podríamos agarrar y decir, yo marco ahí. Entonces esto es una buena zona para vender, ¿sí? Acá, veamos acá lo mismo, ¿sí? Vean ahí esa vela que generó un imbalance. Precio viene, rellena, rellena, ahí y cae, ¿sí? Acá tendríamos por ahí la zona del order block, ahí y cae, ¿sí? Acá ha venido, digamos que de manera eficiente el precio, ¿sí? Todo de manera eficiente porque ha venido cubriendo bien. Vamos a ver acá, ¿sí? A ver acá. Bueno, acá también el precio sale acá de la zona muy fuerte y baja. Rellenó y ahí recién pudo ya subir, ¿sí? Acá, vean acá también se generó un desbalance fuerte. El precio vino, rellena, rellena, ¿sí? Alcanza a cubrir todo este vacío de liquidez que estaba acá. Ahí ya lo rellenó cuando sube ahí, ¿sí? Y vean ahí. Acá también quedó una zona, ¿sí? Acá había una zona que tenía un vacío, ¿sí? De ahí. Toda esa zona ahí había un vacío de mercado, en donde el precio vino a rellenar. Vean ahí la vela, esta sería la vela, la marcamos completita y vean ahí. Vean qué perfecto, cómo el precio toca y cae. Ahí tocó de vuelta y cae. ¿Sí? Entonces, eh, es un concepto interesante el ir viendo cómo el precio va moviendo. ¿Sí? Si va moviendo de una buena manera, si va moviendo dejando imbalances. ¿Sí? Entonces cuando vemos que va de una manera ineficiente, bueno, sabemos que tarde o temprano se va a topar con una zona que lo va a hacer regresar sí o sí a rellenar todo lo que fue dejando detrás. ¿Sí? Entonces, uno también empieza a sumar motivos como para vender o para comprar. ¿Sí? Veamos acá algún ejemplo de gap. Acá en el índice del dólar. Este ha ido dejando varios gaps. Vean acá. ¿Sí? Ahí teníamos un gap. ¿Sí? Ahí. Toda esa zonita ahí, ¿sí? Se había generado un gap, ¿sí? Debido a la presión de los compradores, ¿sí? El precio ahí subió un poquito, rellenó. Ahí miren, dejó otro gap más. Ahí. Va dejando esa ineficiencia ahí. Ahí. Lo rellenó con velas, ¿sí? Con mechas. Y ahí ya salió. ¿Sí? Y si lo vemos en H1, vean acá. Ahí, toda esa zona, ¿sí? Tiene ineficiencia, ¿sí? Acá hay un vacío de liquidez. Y acá en esta zona ahí, lo mismo, ¿sí? El precio no ha venido subiendo de manera eficiente, ¿sí? Acá cuando el precio que genera un impulso grande, ahí rellenó. Ahí y va rellenando, ¿sí? Va rellenando. Pero hay zonitas que le va quedando sin cubrir, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, ¿sí? Va a ser una corrección más profunda, porque a veces hace correcciones más profundas, ¿sí? Y rellena, ¿sí? Tarde o temprano termina rellenando esas zonas, ¿sí?
Vamos a ver acá. Hasta ahí, claro, lo de ineficiencias, vacío de liquidez, ¿lo habían visto en algún momento o no? Los escucho ahí, muchachos, si quieren. Tu, 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 tu. Un poco. En qué sentido, Daniel, decís que, o cómo se, en qué tenés dudas? ¿Vos, Mauricio, lo entendiste? Había opinado, pero se mutó Ah, bien. eh, yo lo había visto, pero no con tanta profundidad Ajá, y sí está quedando claro. bien, perfecto. Genial. Bueno, Dani, ahí decime que, bien. Sí, obviamente. Sí, sí. Recuerden que el mercado es fractal, ¿sí? Entonces, debido a la fractalidad, lo que vemos en una temporalidad mayor, también lo vamos a ir viendo en temporalidades menores, ¿sí? También lo vamos a ir viendo en temporalidades menores. Eh, por ejemplo, no sé, si yo me voy a 5 minutos, es lo mismo, ¿sí? También voy a ir viendo zonas con desbalances, ¿sí? Zonas con ineficiencias, ¿ves? Por ejemplo, acá. Yo ahora estoy en el, bueno, en el eurodólar en 5 minutos. Vean ahí, ¿sí? Lo voy a marcar ahí. Toda esa zona ahí, ¿sí? No ha sido nunca rellenada, ¿sí? Entonces vean ahí cómo el precio la vino a rellenar y ahí da la venta, ¿sí? Va dando la venta. Acá obviamente hay un order block. Si uno por ahí agarra y refina un poco la zona, por ahí la trabaja ahí, ¿sí? Vean ahí, ¿sí? Generalmente esas ineficiencias se generan en las zonas que tienen order block, ¿sí? Porque el order block es en la zona de oferta y la demanda, es donde entran, ¿sí? Los compradores y los vendedores. Por eso es que coincide y te dan entradas muy buenas, ¿sí? Muy buenas. Entonces, por ahí la idea es ir marcando zonas con ineficiencias y bueno, a medida que el precio va llegando, va generando algún tipo de reacción y estamos un horario operativo, uno va operando, ¿sí? Va eligiendo las zonas. Lo mismo acá hay una zona, ¿sí? Que tiene una ineficiencia, ¿sí? Todo eso ahí tiene ineficiencia. Veamos ahí, todavía no, perdón, todavía no lo ha ido a rellenar, ¿sí? Lo mismo se genera cuando el precio cae acá tan rápido, ¿sí? Vean eso. ¿Qué sucedió que cayó tanto? Acá habló Lagarde, el presidente del Banco Central de, creo que de la zona euro. Tuvo una conferencia de precios, una conferencia de prensa y aceleró el precio, hizo caer. Pero si por ahí nos remitimos un poquito para acá, vamos a ver. En realidad lo hacen caer a propósito, ¿sí? Lo hicieron caer a propósito. ¿Por qué? Vamos acá a la gráfica, vamos acá a la izquierda. A ver, acá. Vean todas estas zonas, ¿sí? Acá, cuando se produce todo este movimiento alcista, el precio rellenó, ¿sí? Rellenó toda la zona. Perfecto. Pero vean acá, que era lo que les decía. Hace un impulso al precio, un pequeño retroceso ahí, y ahí vuelve a salir. Pero ¿qué pasó con todo esto acá? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto?
Ahí no lo rellenó nunca el mercado. ¿Sí? Entonces el precio vino a rellenar toda esa zona. La noticia, la fundamental, fue una excusa para tirarlo abajo, rellenan y que puedan entrar compradores. ¿Sí? Si vemos acá, acá tenemos una zona de oferta. ¿Sí? Esto Año cuando, 2003. claro, estamos hablando del 2002. Miren cuándo ha venido a rellenar la zona. ¿Sí? Tarde o temprano termina viniendo. Vean ahí, ahí está el bloquecito de orden. ¿Sí? Ahí está el bloque de orden. Vamos a ver en una temporalidad en H1. Acá. Vean ahí. Vean la precisión y cómo fue directamente. Aceleraron para abajo para después salir. ¿Sí? Por eso es que es fundamental eh, tener conocimientos de, de este tipo de cosas, ¿sí? De order block, de zonas con ineficiencia, de zonas con mínimo o máximo iguales. Todas esas cositas hay que tener un conocimiento porque todo eso nos sirve un poco para ir viendo la acción de precio y para ir viendo qué puede hacer el precio, ¿sí? Porque todo parecía que se iba a desplomar al carajo, pero miren cómo sale. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo inducen, cómo inducen ventas cuando en realidad lo que están haciendo es comprar? Están comprando, ¿sí? La psicología de las masas. Acá, vean acá, toda esta zona, ¿sí? Ahí, toda esa zona hay un vacío, que el precio no lo ha rellenado. Entonces es probable que venga ahí. Entonces, yo ingresé hoy día, ingresé en compra por acá, que eso yo le envié el análisis todo al grupo, a mi grupo privado que tengo de Forex. Les envié la zona de compras ahí y bueno, yo pude comprar ahí para la fundamental del dólar y salió. Un objetivo que yo puedo tener, una zona de target o de toma de ganancias, claramente va a ser acá. La mitad de toda esta zona puede ser. ¿Sí? Después que haga lo que quiera. Tal vez viene a rellenar la zona, se meten los vendedores ahí y sigue cayendo. O tal vez no. No me importa. Yo acá yo tomo ganancia y me voy. ¿Sí? Es así. Por eso es muy importante ir conociendo. ¿Sí? Ir conociendo todo. Acá vean esto, miren. Miren cómo aceleran el precio, pero en realidad uno de los motivos, o sea, aceleran, inducen por ahí compras, cuando en realidad ellos lo que estaban haciendo es rellenando, rellenando toda esa zonita, ¿sí? Toda esa zonita. Obviamente han ido quedando zonas, no pueden cubrir todo de golpe. Ahí hay más zonas, ¿sí? Pero tarde o temprano lo va a ir a rellenar, ¿sí? Entonces, todas estas zonas que no han sido rellenadas son zonas potenciales para operar. Eso recuérdenlo. Todas esas zonas que no ha rellenado son potenciales, zonas potenciales para operar nosotros, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? También no tiene sentido si yo tengo una zona acá que ha sido rellenada, por ejemplo, ahí, cuando viene ahí, no tiene sentido yo buscar por ahí una venta ahí que ha sido rellenado, ¿sí? Si por ahí más acá arriba yo tengo una zona que está desbalanceada, ¿sí? Hagan de cuenta que esto no existe, pero acá, ¿sí? Suponiendo eso. No tiene sentido. Por eso es que tenemos que conocer estos conceptos para no operar en zonas que no valen la pena, ¿sí? En zonas que no valen la pena. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que pasó hoy día. Vamos a ver otro acá. Veamos acá, a ver. Lo mismo pasa con los mechazos,
¿sí? Prácticamente lo mismo. Cuando el precio va dejando mechas, ¿sí? Mechas grandes, vemos ahí, ¿sí? Toda esta mecha acá es liquidez. Todo eso es liquidez, la mecha, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el precio? Todo esto era una zona de pivote. Ahí. Todo era una zona de pivote. Era un pivote ideal. Era un pivote que cumplía con los tres aspectos. ¿Por qué? Porque tenía fuerza el movimiento. Vean cómo sale fuerte. Deja una pin bar. Teníamos el patrón pin bar con una vela a continuación. El tiempo en la zona fue de una vela. Era una zona sin mitigar. Tenía ineficiencia, ¿sí? Porque nunca fue cubierto. Esta era una muy buena zona. Yo compré ahí abajo este par, ¿sí? Esta moneda, ¿sí? Y vean ahí. Precio baja, rellena. eh, Evidentemente, era una zona donde habían compradores por todas estas características que ya le dije, ¿sí? Obviamente, si tengo un pivote en H1, voy a tener un order block. El order block, el de rechazo, la rejecte. Yo marqué ahí. Toda la zona de compras era ahí ese order block. Y ven ahí. Mechita para arriba. Prácticamente no tuve drawdown. ¿Sí? Rápidamente me fui en profit y salió. ¿Sí? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Sí? Yo como una vez que yo ingreso, yo empiezo a ver eh, mis zonas potenciales para salir. ¿Sí? Mis zonas potenciales de take profit. ¿Sí? O de toma de ganancias. Y ven acá. ¿Sí? Acá hay algunas zonitas, sí, pero acá, vean ahí, vean ahí. Entonces, no tiene sentido salirme acá cuando yo estoy viendo que acá el mercado ha movido de manera ineficiente, que tiene que ir a rellenar, ¿sí? Ahí el precio ya llenó la mitad de esta vela, ¿sí? Acá. Entonces un take profit podría haber sido, tal vez ahí, ¿sí? Y ahí yo ya me podía haber salido. Acá movió hasta ahí 320 puntos. ¿Sí? Para Forex, 320 es mucho. Es muy buen movimiento. Tiene muy buena volatilidad la libra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno va ensamblando un poco los conceptos que vimos, para saber cuáles son las buenas zonas para tradear? ¿Sí? Lo mismo, bueno, el Bitcoin ha estado medio planchado, no sé qué otra cripto eh, por ahí que haya movido lindo, veamos acá. Eh, bueno, este también, vean acá en diario, vean acá el imbalance que tenía acá, el precio. Ahí. Acá había un vacío, lo vamos a poner acá, ¿sí? Eh, Ahí el vacío o la zona sin rellenar empieza de ahí hasta ahí tal vez, ¿sí? O por ahí puedo tomar la vela esta de acá que no fue rellenada, ¿sí? Hasta ahí. Vean dónde está rebotando el precio, en la mitad de la zona que no había sido nunca cubierta. No es casualidad todo esto, ¿sí? Vean, ahí está en la mitad de la zona. Como les decía, generalmente rellena el 50% de la zona de vacío de liquidez o el 100%. Acá, se los marco acá con la herramienta para medir. Acá, marcamos ahí. Vean ahí, exacto en el 50%. ¿Sí? Vean ahí. Toda zona de compra. ¿Sí?
¿Por qué era una zona de compra? Bueno, porque acá el precio salió brutalmente al alza por un exceso de compradores de demanda. Entonces, acá la reacción alcista era probable, porque era una zona de compra. ¿Sí? Nada es casualidad en los mercados esto. Todo tiene un porqué. Todo. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Por eso con todos estos conceptos que vimos, uno ya empieza a entender un poco más la dinámica. Cuando uno entiende la dinámica, las reglas del juego, ya es mucho más fácil empezar a tomar decisiones. ¿Sí? Mucho más fácil. Veamos acá analizando un poquito. Bueno, vean acá esta subida brutal que ha tenido. Es normal que baje. ¿Sí? ¿Y qué sucede también? Que cuando el precio, vean esta vela enorme que ha tenido acá. ¿Sí? eh, Hay que sostener también en todo esto, ¿sí? Toda esta subida enorme hay que sostenerla de alguna manera, ¿sí? En el sentido de, eh, realmente tiene que haber buen capital o buena cantidad de dinero como para que mantengan el precio por encima de la zona, ¿sí? Realmente tiene que haber buena demanda. Y bueno, evidentemente no la hubo, o tal vez la idea era venir a rellenar algunas zonas con desbalance para salir, ¿sí? Que es un poco lo que sucedió acá. Vean acá, miren. Lo vamos a cortar ahí. Ahí está. Cuando esta cripto, ¿cuándo fue esto? Bueno, año 2020, que todas salieron disparadas. Vean ahí cómo sale con toda, dejando un vacío, una ineficiencia acá. ¿Sí? Perdón, acá. Todo un vacío. Ahí. Vean lo que hace el precio. Lo rellena, va a las zonas baratas, ¿sí? Tuvo que ir a zonas de descuento, a zonas baratas, para que se vuelvan a comprar. Y de ahí no paró de subir. Miren, ahí, y ahí ya se fue al demonio. Entonces, cuando ustedes ven que hay una subida así, no se vuelvan locos comprando acá. Esperen, porque tarde o temprano el precio tenía que venir a zonas baratas, no podía subirse de golpe. ¿Sí? Que es el error de los novatos o los que no saben estos conceptos de trading institucional, que ven que subió tan fuerte que los pobres agarran y empiezan a comprar acá, porque tienen miedo que se vaya, porque no es lo mismo comprar acá que comprar acá. Entonces empiezan a comprar, a comprar, a comprar, y de repente se les retrocede y dice, qué carajo, dice, se me está yendo, se me fue en contra. Y salen, porque ya están en negativo. Pero en realidad no están entendiendo que el mercado subió tan fuerte que dejó un desbalance en la zona que la tenía que venir a cubrir, porque sabemos que tiene que volver a incorporarse personas que no pueden subir de golpe por oferta y demanda. Entonces, el que es inteligente, el que sabe todo esto, espera con paciencia como hombre que haga el retroceso y ahí compra. Y ahí se llenó. Se llenó de plata. El que hizo eso se llenó de plata. ¿Sí? Eso es algo, cuando yo empecé a estudiar todo esto del trading institucional, empecé a entender toda la dinámica, toda la movida que hacen. ¿Sí? Y empecé a no caer en todas esas manipulaciones, en, en todas esas cosas, ¿sí? Si yo veo que el precio se me fue, salió fuertísimo con ineficiencia, tarde o temprano va a volver. Y ahí es mi oportunidad. ¿Sí? Entonces, sepan aprovechar las zonas, márquenlas. Si se les fue, esperen y ahí entran. ¿Sí? Ahora, bueno, ya prácticamente está en unos mínimos, ahí está, miren, ¿cuánto está? 0,34. Ya está en zona, ya está en la zona, ya está en la mitad de esta zona ahí.
Está bueno, digamos, ¿sí? Está buena la zona. Ya rellenó ahí, ahora hay que ver si realmente hay compra o hay ánimo de los inversionistas de volver a invertir en este, ¿sí? En esta cripto, ¿sí? Lo escucho ahí, no sé si quería decirme algo, amor. Eh, ¿Usás solamente el precio para operar o usás otros indicadores? Solo precio, Solo precio. solo puras zonas de oferta y demanda. Obviamente voy viendo si el precio va dejando ineficiencias, si ahí tengo zonas de trampa, ¿sí? Vean, acá estaba clarita. Acá había una zona, vean acá, ahí yo tenía la zona, ¿sí? Vean ahí. Esta es una zona que crearon a propósito para la liquidez, ¿sí? Vean ahí cómo la rompe, ¿sí? No tenía sentido volver a comprar, ¿sí? Aparte que ya generó ahí, acá te dio otra compra acá. Realmente había que estar muy loco como para volver a comprar acá después de tantos toques. Ya no tiene sentido, ¿sí? Ya no tiene sentido. Sí, sí, la verdad que todo el gráfico limpio, gráfico limpio. Yo creo que es lo mejor porque no te confundís tanto. Cuando vos le empezás a meter indicadores, que una media móvil, que un RSI, que esto, que lo otro, que la divergencia, que acá, que allá, te empezaba a volver loco. Y lo mismo si por ahí le metés un volumen, ¿cómo se llama? Un volumen profile, bueno, un perfil de volumen. Son todas cosas que por ahí te confunden, porque por ahí vos tenés una zona muy buena ahí, con un desbalance, con un order block o con un pivote, y tal vez el volumen te indica que no hay mucho volumen, y vos decís, no, no entro porque, y capaz que te perdiste una entrada buenísima, ¿sí? Acuérdense que los indicadores es algo que también los market makers conocen y saben que se generan divergencias, saben que el indicador de volumen o la media móvil se cruzó, eso ellos lo ven, ¿sí? Saben que hay muchos que empiezan a entrar al mercado por ese tipo de indicadores y ahí te juega la mala pasada el mercado. Por eso no hay nada mejor que la acción de precio, oferta y demanda y todo lo que es trading institucional, que es lo que hemos visto. ¿Sí? Ahí respondiendo a la duda de John, sí, quedó todo, está todo grabado, ¿sí? Están todas las clases ahí subidas en el canal de Telegram, está la clase 1, 2, 3, 4 y está la quinta. Mañana Fernando, creo que mañana iba a dar